Creo que la responsabilidad de los que hemos tenido la oportunidad de intervenir en términos de diseño arquitectónico del campus, la responsabilidad más grande es el compromiso con el vacío, ¿no? Más que con el lleno, es cómo articular los pequeños fragmentos, los vacíos que hay y que, digamos, son muy valiosos, ¿cierto? La conurbación que ha sufrido el centro y el campus es violenta, entonces el vacío empieza a ser un bien escaso y muy valioso. Habían allí ya ciertos elementos en esas preexistencias que uno de entrada dice lo que tengo que hacer es poner en valor o poner en evidencia estos elementos. Existía ya un vacío que era un centro de manzana. Los centros de manzana en el centro y en la Candelaria son los que realmente tienen hoy por hoy paisaje, ¿no? Vegetación. Si uno ve el tejido aldamero de la ciudad, fundacional, no hay naturaleza en las calles, la naturaleza estaba fugada hacia los cerros y de pronto al interior de los patios, como esa arquitectura, esa herencia mozárabe de que la belleza es interior, ¿cierto? Entonces estaba el patio de historia, que es uno de esos vacíos que casi que se generó espontáneamente por los eventos que allí ocurrieron, que fue la pérdida del tejido urbano sobre la calle 18, y existía por otro lado la plazoleta, digamos, un atrio que empezaba a articular lo que te contaba de el centro histórico con el campus, que es un polígono mayor, y aquí había un bloqueo entre estas dos preexistencias, digamos, el lleno, el vacío, el verde y el duro, habían esos contrastes. Y uno lo que decía yo, nuestra misión es integrar transversalmente. Hay una potencia ya que nos ofrece la ciudad y el campus como se ha venido desarrollando, necesitamos coser eso transversalmente. Ese trasiego que va, digamos, atravesando capas y capas como una cebolla longitudinal, en ese trasiego hacia lo más íntimo o lo más privado, y en la vivienda japonesa el jardín está allá atrás, ¿no? El jardín japonés. Entonces el concepto ya estaba, nosotros teníamos era que articularlo, cómo coserlo, cómo hacerlo evidente, ¿no? El componente más estático está contra el jardín, albergado por los espacios que fueron de la casa preexistente. Entonces allí están las aulas, las oficinas, lo que necesita más silencio, más tranquilidad, está allí y recibe el sol de la mañana, que es un sol bienvenido, tranquilo. El sol, el naciente, que llega por el oriente, llega primero al jardín y el poniente de la tarde llega a la plaza, ¿no? Que es esa fachada que tú ves que es definitivamente llena, ¿no? El lleno es durísimo contra la plaza, digamos, en una búsqueda de control solar y de articulación entre actividades que sean compatibles con el ruido de la ciudad. El edificio debería trascender el uso, ¿cierto? Ajá. Entonces los espacios son muy flexibles, casi que a la interpretación del usuario mismo, ¿no? En esos, digamos, en esos criterios nos ayudaba esta dualidad adentro-afuera, estaba también muy marcada. Más allá de eso, creo que no tendríamos otro argumento, es decir, todos los sistemas que implementamos son pasivos, desde la arquitectura, desde el material, desde la conformación desde la escala del espacio. Cuando se habla del largo plazo, se dice, este edificio, gracias a la implementación de estos sistemas o de estos dispositivos pasivos, no requiere de sistemas alternos y se vuelve sostenible en el tiempo la operación. Entonces creo que eso, hoy por hoy, casi que no tiene discusión. Eso se vende solo, no como antes. Inclusive aquí al principio, porque digamos el proceso ya ha durado, se evaluaba si reciclar el agua lluvia o no. Ya el requerimiento cambió y esos retrocesos a veces terminan siendo
dolorosos. Entonces creo que para el campus y para la flexibilidad debe ser el derrotero principal, eso de espacios que se dejen transformar, que se dejen reinterpretar, reusar, reciclar, pues digamos, nuestro ADN está el reciclaje, ¿no? Y en la medida en que un edificio permita eso, nunca va a perder vigencia, ¿no?